Amigos de Academia al Día, es un verdadero gusto poder estar con todos ustedes nuevamente a través de ULA TV, su canal por internet. Y ese esfuerzo enorme que hace todo el equipo del canal de los universitarios, porque somos la voz de la ciencia, la voz del conocimiento y por supuesto utilizamos toda esa tecnología para poder llegar a todos ustedes. Reciban el nombre de la vicerrectora académica, la profesora Patricia Rosenwein Levy, y de su coordinadora, la profesora, se me fue el nombre de ella, ¿cómo es que llama? María Teresa Celis, perdonen ustedes ese lapso, de la coordinadora María Teresa Celis, pues la más cordial bienvenida al programa institucional del Vicerrectorado Académico, bueno, para compartir por supuesto con ustedes todo lo que tiene que ver con esa esencia que es nuestra universidad, el conocimiento. Hoy me acompañan el profesor, a mi izquierda, el profesor Marcos Peñalosa Murillo. El profesor Marcos Peñalosa Murillo es PhD, es físico atmosférico. Y le acompañan el profesor Orlando Naranjo, quien es el coordinador del grupo de astrofísica teórica de la Universidad de los Andes. Un tema por demás interesante, porque tiene que ver con esos fenómenos que se dan, bueno, más allá de nuestro planeta, porque no estamos solos, somos un planeta aislado, ¿no? Sino que pertenecemos a un cosmos, ¿no? Y vamos a estar compartiendo con ellos precisamente, bueno, lo que son esos fenómenos que se dan y además estudios muy importantes que se hacen desde nuestra Universidad de los Andes, que muchas veces desconocemos. Quiero darles la bienvenida entonces, profesores, profesor Marcos Peñalosa y el profesor Orlando Naranjo, por estar aquí en el programa Academia al Día. De verdad que es un tema por demás interesante y que llena así como de misterio y de curiosidad, ¿no? Y quiero preguntarle, comenzar con el profesor Orlando Naranjo, que conversemos un poco de lo que ha sido esos estudios que se dan desde nuestra universidad, que no son ajenos, porque uno pudiera pensar que es la NASA o que es a través de esos países que lanzan satélites, ¿no? Y aquí también tenemos el SIDA y hay una articulación muy estrecha entre el SIDA y la universidad. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, con la construcción del Observatorio Nacional instalado en Llano del Hato, a finales de los años 70, se comienzan los estudios de astronomía en la Universidad de los Andes. En esa época, como ustedes saben, a fuerza de nuestro rector de rectores, el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, se buscaron los instrumentos y se instalaron en Llano del Hato, que es cercano a la aldea de Llano del Hato, cercano a Partaderos, en el páramo merideño. Desde ese momento comienzan los estudios, se comienza la instalación y en la Universidad de los Andes, por supuesto, que fue una de las que trabajó para la construcción de ese observatorio, se empieza el desarrollo. En este momento se han graduado muchos estudiantes en esta rama y actualmente se continúa con esta investigación a nivel, que es una investigación que se hace siempre en colaboración con gente de todo el mundo. De todo el mundo, eso es muy interesante saberlo, porque esa es nuestra universidad precisamente, una universidad que trasciende su frontera. Profesor Marcos Peñalosa, doctor Marcos Peñalosa, bienvenido a Academia. Gracias, muy amable. Usted también se inserta desde ese momento, porque profesor jubilado de la universidad, también en este campo de estudios desde aquí, desde la Universidad de los Andes. Vamos a conocernos un poco. A raíz de la creación de ese observatorio en Llano del Hato, que fue una iniciativa de Pedro Rincón Gutiérrez, pero que terminó perteneciendo al antiguo CONICYT y hoy pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología. A raíz de la fundación de ese observatorio y en vista de que el observatorio entonces no quedó en la Universidad de los Andes como pretendía Pedro Rincón Gutiérrez, sino quedó entonces como un ente oficial, la Universidad de los Andes, a través de la Facultad de Ciencias y en particular el Departamento de Física, se preocupó por crear su propio grupo de astrofísica. Grupo de astrofísica del cual el profesor Naranjo y yo fuimos cofundadores y que hasta el día de hoy sigue ejerciendo sus actividades, graduando estudiantes, dando cursos de pregrado y de posgrado, y así es como se ha generado toda esa investigación. Inclusive la profesora Patricia Rosenwein fue también fundadora, inclusive coordinadora de ese grupo por muchos años. Si Patricia nos está viendo en algún lado en este momento, un saludo para ella. No, y recordemos que ella es astrofísica. Ella es astrofísico, ¿no? Astrofísico. Entonces,
yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de cursar esas materias en las selectivas, hacer mi tesis de grado con el fundador de ese observatorio y así sucesivamente, pero al final de todo esto yo decidí hacer el doctorado en el área de la física atmosférica, pero yo vengo de la astronomía. ¿Por qué? Porque otros cuerpos celestes también tienen atmósfera, como por ejemplo los planetas o los cometas. A lo mejor no como la nuestra, pero la tienen, ¿no? Sí, Sí, parecidas. Yo les cuento que yo estoy aquí con ustedes y Estás en la van a luna, estás en la luna. No, perdón. No tanto como en la luna, pero sí con ávida de tener de conocer, todas de saber, conocer sí, sí. esas experiencias Sí, sí. que muchas veces uno la ve tan lejana. Lo interesante de esto es ver cómo nuestros estudiantes, los que han sido formados por ustedes y los que aún se siguen formando, son también cotizados en el exterior, porque recordemos, leía yo no hace mucho, donde se estudia la partícula de Dios, hay muchos que son egresados de la Universidad Lo que pasa es que Correcto. con la partícula de Dios sucede lo siguiente, que eso es física teórica. Entonces en el departamento de física, paralelamente al grupo de astrofísica, se funda un grupo de física teórica que obviamente tiene conexión con la astrofísica, ¿no? Correcto. Y de ahí es donde salieron esos estudiantes que fueron a dar allá a Ginebra de un inmenso grupo mundial de estudiantes. Vamos a hacer la aclaratoria que hay estudiantes de todas partes del mundo. Claro, en el caso de Venezuela correspondió más que todo a estudiantes salidos de esa área de física teórica que fueron a dar allá a Ginebra para trabajar con la partícula de Dios. Que por cierto, no es de Dios, eso es otro tema, ¿no? Pero eso es otro tema la que llaman no así. vamos a meter en esa profundidad. Okay. Yo creo que lo importante es destacar el nivel académico de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, y porque tienen profesores como ustedes que precisamente que son quienes les transmiten o les enseñan a buscar esos conocimientos, porque hoy en día se enseña precisamente a investigar, a buscar. De acuerdo. Y eso es ahí donde yo quiero enfocarme, ¿no? ¿Cómo se articula la Universidad de los Andes, que pareciera estar bien lejana, metida aquí entre montañas de los Andes, con el resto del mundo a través de estos estudios, profesor? Bueno, por ejemplo, una de las ramas que nosotros desarrollamos en el grupo de astrofísica es la búsqueda de objetos cercanos a la Tierra y el estudio de esos objetos. Como sabemos, hay una gran cantidad, más de 1 millar de objetos que son peligrosos para la humanidad. De esa manera nosotros nos insertamos en colaboración con otros investigadores del mundo porque esos objetos en su movimiento en el cielo a veces no lo podemos observar desde acá y son observados desde otras latitudes. Entonces, en colaboración hacemos este trabajo. Lo mismo también, por ejemplo, nuestra vicerrectora académica, la doctora Patricia Rosenberg, que es miembro de nuestro grupo, se encuentra en este momento desarrollando investigaciones en México e invitada en ese sitio por su conocimiento y aportando ese conocimiento a gentes que están ubicadas en esas latitudes. Bueno, un poco apuntando a lo que dice el profesor Naranjo, ella estaba en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay que decirlo, de Correcto. un conjunto, porque eran invitados a participar, a presentar sus proyectos de todo el mundo. Correcto. Fueron seleccionados 4. Dentro de esos 4 proyectos estaba uno en el que estaba participando la profesora Patricia Rosenberg Levy. Entonces lo que vemos es una persona no solamente como autoridad, sino comprometida todavía con lo que es su área, que también es el reflejo de lo que somos como universidad. Y eso es el nombre de la Universidad de los Andes. Así Ella es. está trabajando en un proyecto que es el estudio de 2 cúmulos globulares, utilizando una colección de series temporales de imágenes CCD de los cúmulos en cuestión, y con ese análisis se pretende actualizar el censo de estrellas variables y el empleo de algunas familias de esas estrellas para el cálculo de parámetros físicos de relevancia como la metalicidad, la distancia y la edad del sistema estelar. Correcto. O sea, tradúzcalo así para niños de 5 años como nosotros. Sí. Bueno, los cúmulos globulares son objetos de los más viejos, de los más antiguos de nuestra galaxia. Se encuentran ubicados en las zonas del halo de la galaxia y el estudio de ellos nos permite conocer cómo es la evolución en parte de la galaxia, además de que el estudio de estrellas en particular son las que nos permite a nosotros conocer la edad
de esos cúmulos y también de dónde provienen. Se tienen ideas de que fueron atrapados algunos de ellos por nuestra galaxia. Sin embargo, bueno, eso es parte del estudio que desarrollamos allí. ¿Y de qué manera todos estos fenómenos que hay afectan nuestra vida? Bueno, nos afectan en primer lugar porque nos dan mucha vida, mucha más vida cuando hacemos... Conocimiento, ¿no? El saber de Exacto. dónde, quizás ese es el origen. El origen correcto de nosotros mismos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo serán las circunstancias futuras de la humanidad y en fin, eso nos permite el estudio, cuando lo hacemos, el estudio de la astronomía en general, ¿no? En nuestro grupo también tenemos otras personas que trabajan y principalmente últimamente estamos desarrollando la espectroscopía, que es una rama de la astronomía que nos permite conocer la composición química y el movimiento de los objetos a través de esos espectros. En este caso nosotros estamos estudiando estrellas tipo solares, que son estrellas muy parecidas al Sol. Como se sabe, nosotros no podemos conocer cuál fue el origen del Sol, sino a través de observaciones de otros objetos que están en etapas evolutivas anteriores al Sol y bueno, que están llegando a su fin también. De esa manera sabemos cómo fue el origen del sistema solar, cómo ha sido la evolución del Sol, estudiando ese tipo de estrellas, a las cuales, por cierto, se le han encontrado muchos exoplanetas. Se conocen así exoplanetas porque están ubicados fuera del sistema solar. Son planetas que se han encontrado alrededor de más de 1000 planetas, se han encontrado en otras estrellas. Y usando la espectroscopía, nosotros podemos encontrar esos objetos, de qué tamaño son, cómo se mueven alrededor de las estrellas, y es una cosa que, bueno, uno sacando la información a la luz que nos llega de las estrellas, es que podemos conocer más de ella, y la espectroscopía es una forma de hacerlo. ¿Todos estos estudios de alguna manera tienen influencia en lo que es nuestro sistema atmosférico? Claro, inclusive ahorita hay una área de conocimiento que tiene un nuevo nombre que es the Space Weather. Space Weather, la traducción sería algo así como el tiempo, entre comillas, meteorológico del espacio, sí. Aunque la traducción no es exacta en el español, pero ya se habla de un tiempo atmosférico, tiempo meteorológico del espacio, porque fuera de la Tierra, el primer elemento astronómico que influye en la Tierra es el propio Sol, que está muy cercano a nosotros. Lo que pasa en el Sol se repercute en la Tierra siempre y cuando los mecanismos de protección de la Tierra se encuentren funcionando bien. Por ejemplo, el famoso hueco de la capa de ozono fue un problema que generó mucha preocupación y que se ha tratado de resolver. Y que usted ha sido un gran vocero de disparar las alertas, ¿no? Bueno, porque aquí se ejecutó un proyecto en el Pico Espejo hace unos años en unión con 2 instituciones alemanas. Yo participé en ese proyecto para medir la capa de ozono desde los Andes merideños, ¿no? Pero regresando a los mecanismos de protección, por ejemplo, la misma radiación cósmica, ¿no? Es una radiación de alta energía que si no la para la Tierra de alguna manera tiene que incidencia sobre la biosfera, si los seres vivientes, tanto el reino animal como el reino vegetal, ¿no? La radiación cósmica es de alta energía y puede alterar la cadena trópica, fototrópica, la cadena biótica, es decir, la fotosíntesis, una cantidad de cosas se pueden alterar que hay que estar vigilando las amenazas que vienen del espacio exterior, bien sea de una manera por la vía de la radiación excesiva o por la vía, como le decía el profesor Naranjo, del choque de un cometa o un asteroide contra la Tierra. Entonces, la vigilancia del espacio se ha constituido inclusive desde el punto de vista político en materia prioritaria y hay que gastar unos cuantos verdes, perdóname la expresión al público, unos cuantos verdes en eso, porque si no estamos previendo
preocupados por un posible evento de este tipo catastrófico, que los han habido. Hay evidencias por todas partes que las amenazas del cosmos han hecho... en algún momento pueden impactar. Pueden impactar, y entonces los que tienen la más alta tecnología, los norteamericanos, por ejemplo, en unión con otros países europeos, entonces están gastando unos cuantos dólares en la vigilancia de estos objetos que antes no se sabían, que pasaban muy cerca. Ahora hay un rastreo donde el profesor Naranjo ha trabajado para detectarlos, y sí, el gobierno norteamericano tiene documentos que son públicos. No se pudiera detener el proyectil que impacte contra la Tierra, ¿cuáles son los operativos, los mecanismos para enfrentar las consecuencias preservar de un evento la como vida en el eso? planeta? Claro, Sí, claro, correcto. sí. Asusta un poco, ¿verdad? Bueno, de hecho, De hecho, Asusta un poco. La idea no es que ustedes se asusten, no. en los Andes, hace muchos miles de años, impactó un objeto, y eso es un estudio que se hizo recientemente. No se conocía previamente, pero se han hecho estudios geológicos en la zona de los Andes que demuestran que hubo el impacto de un objeto acá cerca, en todos los Andes. Hay muestras de minerales en todos los Andes que indican que hubo un impacto fuerte acá de un cometa o de un asteroide. También se hablan de los meteoritos, ¿no? También. Correcto, los meteoritos, pero son objetos más pequeños. Los meteoritos también son parte de esos que caen en la Tierra, pero son objetos más pequeños y que también nos pueden afectar a la humanidad de cualquier manera, pero sin embargo estamos preocupados por objetos mayores a 100 metros de diámetro, que serían los que causarían una catástrofe muy grande. Y ese trabajo de búsqueda y seguimiento lo realizamos desde el Observatorio Nacional de Llano del Hato, con los instrumentos allí instalados. A veces no valoramos siquiera o no conocemos porque ustedes son de esos investigadores silenciosos, ¿no? Pero es importante que la comunidad universitaria, la comunidad merideña, el país, el mundo conozca lo que es nuestra Universidad de los Andes, ese conocimiento de nuestros profesores que han sido formados y que están ahí articulados trabajando precisamente. Sin duda que hablar del universo es hablar de muchísimos eventos. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de unos que van a estar cercanos y que el profesor, con su sapiencia, el profesor Marcos Peñalosa, pues nos los va a estar explicando, ¿no? Como ese es el tema de los eclipses. Sí, el próximo eclipse que va a haber en Estados Unidos. Bueno, eso al regreso, amigos.